Muy buenas tardes, compañeros, colegas, profesores, respetados jurados. Profesora Lilia Herrera, en esta ocasión me toca a mi persona, Miriam Anduray, hablar sobre la capitulación y donación por razón del matrimonio. Las capitulaciones matrimoniales no son más que acuerdos, convenios que realizan los contrayentes antes del matrimonio o cónyuges después del mismo, esto es modificaciones al régimen. En la sección 2 del capítulo 5 del Código de la Familia, en sus artículos que van del 86 al 94, enmarca lo que son las capitulaciones matrimoniales, pero deseo hacer mención del artículo 81 del artículo de familia, donde nos indica que las capitulaciones matrimoniales establecen el régimen económico familiar, que próximamente conoceremos ampliamente. Y en el artículo 82 también la norma indica con su carácter supletorio, que a falta de las capitulaciones matrimoniales, el régimen económico familiar será el de la participación de las ganancias. Estos artículos también los vemos enmarcados en nuestro Código Civil panameño y en derecho comparado en el Código Civil colombiano. Funciones de las capitulaciones matrimoniales. Estas son de estipular, sustituir, modificar lo que es el régimen económico matrimonial familiar y a razón de esto. Así nos lo indica el artículo 86 del Código de la Familia. Las capitulaciones matrimoniales se pueden otorgar antes y después del matrimonio. Y para esta validez de esta otorgación y esta modificación debe constar en escritura pública. Así nos lo indica, establece el artículo 87 del Código de Familia. Mientras el monto de las capitulaciones matrimoniales no llegue a $5,000, estas capitulaciones se pueden hacer ante el secretario del Consejo Municipal y a faltas de notario en los pueblos del interior, comunidades de la montaña, ¿verdad?, que tienen terrenos y que desean contraer matrimonios. Las capitulaciones pueden hacer frente a dos testigos, ¿verdad?, que las declaraciones conste la entrega de estos bienes posterior al matrimonio en capitulaciones. Sabemos que la ley 30 del 5 de mayo del 2015 modifica el Código de la Familia y prohíbe el matrimonio a menores de edad, pero quiero hacer mención del artículo 89 que establecía las capitulaciones para menores de edad, antes y después, siempre que tuvieran incluso asistido por la persona que le daba el consentimiento para estos matrimonios. Pero hoy en día sabemos que en base a la ley 30, estas capitulaciones no se dan, son nulas si se dieran. En cuanto a las modificaciones de las capitulaciones matrimoniales, que también las vemos en el artículo 83 del Código de la Familia, tenemos que estas modificaciones deben tener las mismas formalidades que se dan para otorgarse. Así lo establece el artículo 90 del Código de la Familia. Y vimos el principio de mutabilidad cuando estas modificaciones cambian incluso el régimen económico familiar del matrimonio. Entonces, este principio se da cuando deroga el régimen que ya está establecido. Lo cambia con el simple consentimiento de los cónyuges. Y estas modificaciones no deben afectar el derecho de terceros involucrados, hijos, familiares. La institución encargada de inscribir los matrimonios, registro civil, también hará mención de las capitulaciones matrimoniales, si así ameritan. No solamente las capitulaciones matrimoniales, también resoluciones, pactos, resoluciones judiciales, ¿verdad?, y demás que tengan que ver con las modificaciones del régimen económico familiar. Y ojo, indica que si estas afectaciones, estos cambios se dan en bienes inmuebles, casa, terrenos, sabemos quiénes son bienes inmuebles, deben inscribirse en registro público, ¿verdad? Hay que recordarlo para evitar futuras complicaciones en cuanto a esto.
Las capitulaciones matrimoniales pueden ser nulas, sí, pueden ser nulas. Se dan cuando son contrarias a las leyes, cuando son contrarias a las buenas costumbres y cuando limitan la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, principio que ya hemos visto. Así lo establece el artículo 92 de la FAM. El artículo 93 del Código de la Familia nos indica también que en este supuesto matrimonio, si no se da en el plazo de un año, es nula la capitulación matrimonial, es nula. Esto también lo vemos en el artículo 1171 del Código Civil panameño. La invalidez de las capitulaciones se regirán con la regla general de los contratos y no debe afectar a terceros. Nuevamente lo vemos. En cuanto a las donaciones por razón del matrimonio, estas se realizan antes del matrimonio y a razón de este se puede dar en favor de uno o ambos cónyuges. Así nos lo indica el artículo 95 del Código de la Familia. Estas donaciones se rigen por las reglas generales del título sexto del libro 3 de nuestro Código Civil panameño. Son bastante generales y detallados y tratan de las donaciones. Pero mientras no sea modificado por los siguientes artículos. Estos son el artículo 97 del Código de la Familia, ¿verdad? En cuanto a donaciones a menores, que también todavía lo menciona, pero ya sabemos que la ley 30 lo prohíbe. Estas donaciones entonces serían nulas. Y se daban también donaciones en sus matrimonios. No se necesita la aceptación de las donaciones para que éstas sean válidas. Ejemplo, María se casa, le donan un carro y no necesita que ella acepte la donación para que esa donación sea válida. Así nos lo indica el artículo 98 del Código de la Familia. En cuanto a las donaciones, pueden ser a uno o a ambos, ¿verdad? Eh, eh, Cónyuges, contrayentes, así se lo mencioné en el artículo 95. En el artículo 99 nos indica que los bienes donados a razón, ¿verdad?, de conjuntamente, pertenece a pro indiviso ordinario y por partes iguales. Aquí comprendemos que esto entraría en el régimen económico de la participación de las ganancias, ¿verdad? Cuando este bien es para ambos y conjuntamente, salvo que el donante esto estipule otra cosa, que el donante quiera no a ambos, sino a un solo contrayente. El matrimonio de Pedro y María, solamente deseo donarle esto a María solamente. Pero si este donante no estipuló nada, entonces esto le pertenece a ambos cónyuges, a ambos contrayentes, por partes iguales. Lo indica el artículo 99. El sanamiento por evicción sería la única responsabilidad en cuanto al donante si actuara de mala fe. Esto nos lo indica el artículo 100 del Código de la Familia. Pueden ser revocables las donaciones matrimoniales, sí, pueden ser revocables si fuera modal y el modo no se cumple. Si el matrimonio no llegase a efectuarse en plazo de un año, o si la persona se casa sin consentimiento, esto era en cuanto a tutores para los menores, hasta acá llegaba inclusive esto en cuanto a la regulación del matrimonio en menores. Y es todavía revocable por razón de la ley 30, ya sabemos. Si el matrimonio se ha disuelto y el cónyuge notatario actuó de mala fe, también esto es revocable. Así nos lo indica el artículo 101, numeral 3, del Código de la Familia. ¿Qué ocurre con la donación si el matrimonio no se llega a dar? Esta donación no tiene efecto, son nulas, porque es para este matrimonio. Así nos lo indicaba el artículo 101. No se dio,
no se dio el matrimonio el plazo de un año, ¿verdad? Haciendo también nos indica también el artículo 1177 del Código Civil, porque era para este matrimonio, no para otro matrimonio. Una donación es un gasto matrimonial, es un acto una actuación de liberalidad y es en pro de ese matrimonio, no de otro matrimonio establecido. Así le establece las donaciones. Es para este matrimonio, no otro. Y el plazo de un año se cuenta a partir de que se hace la donación. Recuerde, a partir de que se hace la donación, se cuenta el plazo de un año. En cuanto a la jurisprudencia que les traigo en el día de hoy, esta jurisprudencia es la solicitud de inconstitucional de la sentencia del Tribunal Superior de Familia que revocaba la sentencia del juzgado seccional de familia. En este juzgado seccional de familia acude uno de los cónyuges a raíz del divorcio solicitando la separación o división de bienes y contaba con la casa, ¿verdad?, donde vivía la familia, habían hecho hogar familiar y esta estaba en el patrimonio familiar, o sea, porque ellos al contraer matrimonio no realizaron capitulaciones matrimoniales, por ende el régimen económico patrimonial económico era de participación de las ganancias y esto bien es ganancia. Pero este señor, el cónyuge anteriormente había donado a su padre anteriormente el bien, pero recuerden que le había dicho anteriormente que cuando se hacían modificaciones o se hacía algo en cuanto a los bienes, había que inscribir en el registro público, ¿verdad? En cuanto a estas modificaciones, en el artículo 91. Y esto fue, en el fondo, lo que ocurrió en cuanto a esta jurisprudencia. Por ende, esto se fue al tribunal, este caso superior de familia, y la corte eh, indicó que este juzgado, el tribunal de la familia, había ignorado muchas normas ya estipuladas en el Código de la Familia. Por ende, la corte sentencia, ¿verdad?, que declara inconstitucional la sentencia del tribunal de familia y por ende entonces hace efectiva la decisión del seccional de familia para hacer esto, cumplir la ley. Y hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la actividad.